Damos a ustedes la más cordial bienvenida a la presentación del libro COVID-19, la pandemia del siglo, estrategia en Coahuila. Un libro que documenta los sucesos que se originaron durante la pandemia por COVID-19 en Coahuila, principalmente la evidencia científica en la que se basó la toma de decisiones para fortalecer el sistema de salud y el desarrollo social y económico de la entidad. Para realizar la presentación nos acompañan en el estrado el ingeniero José María Fraustro Siller, presidente municipal de Saltillo. El doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el Estado y autor del libro COVID-19, la pandemia del siglo. El doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud Federal y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos saludar la presencia del licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno. Igual que de la licenciada Sofía García Camil, secretaria de Cultura del Estado de Coahuila. Nos acompaña como invitado especial el doctor Reyes Tamés Guerra. Exsecretario de Educación Pública Federal. Está también con nosotros el doctor Leopoldo Santillán Arregué, delegado estatal del IMSS en Coahuila. Así como la ingeniero Alma Lee Chibli de Bernal, presidenta del Voluntariado de Salud y esposa del secretario de Salud. Saludamos la presencia de la maestra Verónica Ramos Terrazas, directora de la Fundación Academia ASCULAP México AC y coordinadora de Latinoamérica. Y de la licenciada Lourdes Lidiet Reyes Martínez, secretaria general de la sección 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. Queremos agradecer la presencia que nos brindan familiares del doctor Roberto Bernal Gómez, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Ejecutivo del Estado, diputados, alcaldes de la región, funcionarios estatales, municipales, directores de clínicas y hospitales privados, médicos, personal de salud, empresarios, académicos, estudiosos e interesados del tema y medios de comunicación. Recordarles que en los pendones, a los costados, en las columnas de este patio del Palacio, se encuentran los códigos QR para que ustedes, escaneando ese código, puedan descargar de manera gratuita en su celular, en formato PDF, el contenido de este libro, COVID-19, la pandemia del siglo, la estrategia Coahuila. Para entregar la bienvenida a las y los presentes, hace uso de la palabra el ingeniero José María Fraustro Siller, presidente municipal de Saltillo. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en la presentación de esta obra, poder coincidir con hombres destacados y expertos en un tema que nos atañe a todos, como es la salud. Saludo con enorme gusto y afecto a mi gran amigo, al que le guardo un profundo respeto y admiración, al doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud del Estado. Es un honor para mí ser partícipe de la presentación de una gran obra literaria, además de ser testigo de un merecido reconocimiento a la trayectoria de un coahuilense que se mantuvo estoico en una de las épocas más desafiantes de nuestro tiempo.
Saludo de igual manera al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud Federal, el rector de la UNAM y asesor en el municipio del área de salud. Doctor, me honra llamarlo amigo. Su carrera en los campos de medicina y educación son ejemplo y motivo de orgullo para coahuilenses y mexicanos. Saludo al secretario de Gobierno, a Fernando de las Fuentes Hernández, a la secretaria de Cultura, Sofía García Camil. Saludo a varias personalidades que son miembros del gobierno estatal, del gabinete, que están aquí presentes. Saludo al doctor Reyes Tamés Guerra. Gracias, doctor. Antes de antier le hablé. Dije, ¿dónde estás? Digo, estoy terminando de dar una cátedra aquí en la UNAM, digo, en Harvard. Dije, pues ya te estás viniendo porque mi informe es mañana y luego lo del doctor Bernal, pues es en los siguientes días. Y aquí está el doctor. Gracias, doctor. Sé lo que significa el esfuerzo. Saludo a los alcaldes de la región, pues a doctor Leopoldo Santillán, delegado estatal del IMSS, a Raúl Adrián Castillo, su delegado médico del ISSSTE, a la presidenta del Voluntariado de Salud, a la señora Almalí Chibli de Bernal. Saludo al capitán segundo de Caballería, Gustavo Hernández Montes, de la Guardia Nacional. A Verónica Ramos Terrazas, también directora de la Fundación de la Academia AESCULAP de México y coordinadora en Latinoamérica. A Lourdes Lidiet, secretarios generales de las secciones 86 y 87 respectivamente del Sindicato de Trabajadores de Salud. También a los familiares, a los amigos del doctor Bernal, a diputados federales, locales, miembros del Gabinete Legal y Ampliado, funcionarios, directores de instituciones de salud pública, privada, etc. Pues, amigas y amigos, me congratulo de ser parte de los presentadores del libro COVID-19, la pandemia del siglo. Esta es una obra que es fruto de la suma de esfuerzos y de estrategias coordinadas entre los diversos sectores sociales, ayuntamientos y el gobierno del Estado acerca del reto sanitario más grande de nuestra época y cómo en equipo le dimos frente. Se trata de una obra literaria que por su contenido veraz y objetivo representa ahora un material histórico de un momento crucial en la historia moderna del mundo, hecho por el cual nos sumamos al propósito de lograr su más amplia difusión y distribución a nivel local y nacional. Con motivo de la presentación de esta obra, expreso mi reconocimiento y felicitación al gobernador Miguel Ángel Riquelme, al secretario de Salud Roberto Bernal Gómez y a todo el equipo del sector salud en nuestro estado por el manejo tan ejemplar que se le dio a esta pandemia. Aprovecho la oportunidad para saludar y reconocer la valiosa labor que realiza Almalí Chibli de Bernal, al frente del Voluntariado de Salud de Coahuila. Es un organismo que con gran espíritu de nobleza y de servicio ha impulsado importantes programas en beneficio de la población altamente vulnerable, como lo son mujeres con cáncer, niñas y niños y madres solteras, por mencionar algunos de ellos. Es un organismo que se ha preocupado también por fomentar prácticas saludables para el crecimiento de la niñez, como lactancia materna, a través de promover la instalación de espacios dignos y seguros con este propósito. Muchas gracias, Alma, por tu apoyo y colaboración en proyectos que juntos, a través del DIF Saltillo y el voluntariado de la Secretaría, se han promovido y que sin lugar a dudas han incidido en mejorar la salud física y emocional de nuestros queridos saltillenses. Esta obra, contiene una síntesis de las estrategias, programas y acciones que llevamos a cabo entre autoridades y ciudadanía para la atención y control de la contingencia sanitaria, así como un amplio conjunto de experiencias y lecciones que nos dejó este desafío inédito, entre las que destacan la reconversión hospitalaria,
la instalación de unidades especiales, la adquisición de equipo y medicamento, así como una amplia campaña de aplicación de los protocolos sanitarios en empresas, comercios y en negocios. El libro COVID-19, la pandemia del siglo, es un extraordinario ejercicio de recapitulación, desde los primeros momentos de contención de los contagios hasta la fase de reactivación de las múltiples actividades sociales y productivas de nuestra entidad. La pandemia puso a prueba nuestras instituciones. Sin embargo, quedó patente que para las y los coahuilenses, las dificultades son momentos también de oportunidad y de unión. Ante lo desconocido, el Gobierno de Coahuila instrumentó un amplio conjunto de acciones de los más diversos ámbitos. El trabajo de los subcomités regionales fue fundamental, tanto para atender la contingencia como para operar los mecanismos de apoyo a los sectores vulnerables. La efectividad de los subcomités en la toma de decisiones se aprovechó también para generar una acelerada reactivación económica, educativa y social. El sistema de salud en su conjunto desarrolló opciones de rápido despliegue a fin de mantener la disponibilidad de los servicios médicos en atención oportuna y de calidad para los derechohabientes. Por primera vez en la historia de las administraciones estatales, fue integrada una alianza entre los gobiernos de los estados del noreste en la que se llevaron a cabo estrategias conjuntas de salud, prevención de contagios y control de la movilidad. El gobernador Riquelme impulsó un proceso de vacunación ejemplar, rápido y efectivo, con una eficiente organización entre el Ejército Mexicano, el Gobierno del Estado, sindicato, directivos y docentes. Unas semanas antes que a nivel nacional, Coahuila emprendió el mayor reto de este proceso, un ciclo escolar con clases presenciales. Hoy la totalidad de los estudiantes de todos los niveles educativos han retornado a las aulas. Esto fue posible por la convergencia de voluntades, disposición y grandes esfuerzos entre los integrantes del sistema educativo. Quiero destacar y quiero reconocer que en ningún momento se desatendieron los temas prioritarios del desarrollo de las y los coahuilenses: seguridad pública, fortalecimiento a la infraestructura social y el impulso a las inversiones productivas. Al día de hoy lamentamos la pérdida irreparable de vidas y el dolor que embarga a miles de familias por la pérdida de sus seres queridos. No podemos dejar de reconocer la heroica labor del personal del sector salud. Estar hoy aquí unidos no sería posible sin el profesionalismo, compromiso y valor de las y los profesionales de la medicina, quienes estuvieron a la altura del reto. Ha sido una batalla ardua y sin tregua, con costos muy altos, pero en la que siempre contamos con quienes están entregados a otorgar los mejores servicios de salud, profesionales y oportunos. Hoy me permito reconocer también el acierto de nuestro gobernador al haber designado al doctor Roberto Bernal al frente de la Secretaría de Salud y como coordinador e instrumentador de la estrategia que se puso en marcha de combate y prevención del COVID-19 en nuestra entidad. Sin lugar a dudas, una labor ardua que requiere capacidades y habilidades específicas y muy especializadas, mismas que distinguimos en nuestro secretario estatal de Salud. Nuestra solidaridad está con las familias, sobre todo de quienes fallecieron a causa del COVID, mientras cuidaban y procuraban la salud de sus coterráneos. Desde aquí les expresamos que sus lamentables pérdidas son enseñanza y motivo para redoblar los esquemas de apoyo y protección de todo el personal de salud. Pido, por favor, para ellas y ellos y las familias que resisten su pérdida, expresemos nuestro respeto y admiración y gratitud con un minuto de aplausos, si les parece.
Coahuila fue un estado ejemplar en el manejo de la pandemia y está al frente de las transformaciones nacionales. Coahuila se ratifica como el tercer estado más seguro del país, el segundo más exportador, el tercero más competitivo y el cuarto con mayor aportación al PIB industrial. Amigas y amigos, todos los días desde el gobierno se realizan múltiples acciones y grandes obras que contribuyan al desarrollo, crecimiento y bienestar de la población. Una de las más importantes es la edición de libros como este, que nos permite acercar y difundir el quehacer institucional a todas y todos por muy diversos medios. El libro COVID-19, la pandemia del siglo, es también un homenaje a la fortaleza que tenemos en Saltillo y en todo Coahuila, las mujeres y los hombres de trabajo, de honor y solidaridad, dispuestos siempre a la unidad y al trabajo colaborativo para afrontar juntos los desafíos de toda índole, los sociales, económicos, políticos o de salud. Aprovecho esta oportunidad para ratificar mi firme voluntad de trabajo y coordinación en la ruta de consolidar a Saltillo como la mejor capital del país, donde cada día se fortalezca una nueva cultura del cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. Muchas gracias y les deseo a todos unas felices fiestas en compañía de los suyos, plenos de salud y de prosperidad. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero José María Fraustro Siller, presidente municipal de Saltillo, sus palabras. Pocos sucesos en la historia de la humanidad han modificado su forma de vida. El COVID-19 ha sido uno de estos sucesos. Por eso, a través del video Intro Pandemia, les invitamos a apreciar cómo cambió para siempre nuestra forma a través de este suceso. Nos enfrentamos a un nuevo virus. Nunca nos imaginamos sus alcances. El COVID-19 se convirtió en una pandemia que transformó nuestro estilo de vida. Nos enfrentó a una nueva realidad. Sentimos la muerte más cerca que nunca. La incertidumbre mundial prevaleció. En Coahuila, pensamos siempre en el bienestar de nuestras familias. El liderazgo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís permitió una adecuada toma de decisiones. Avanzamos en el proceso de atención médica oportuna y de reactivación económica. Nuestro sistema de salud mostró fortaleza y capacidad de organización. Trabajamos de manera responsable y coordinada. Construimos un frente común. Implementamos acciones que permitieron salvar vidas. COVID-19, la pandemia del siglo. Es una edición que en sus páginas contiene nuestra historia y la aportación del gobierno de Coahuila. Es un libro que nos demuestra que en materia de salud, fuerte, Coahuila es. Para realizar la narración del libro La pandemia del siglo COVID-19, escuchemos la presentación del doctor José Narro Robles, ex secretario de Salud Federal y ex rector de la UNAM. Buenas tardes, tengan todas, todos ustedes. Quiero empezar por decir gracias, por agradecer la invitación del doctor
Roberto Bernal, que me permite estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder dirigirme en esta ocasión y venir a hablar de un libro. Cada vez que aparece un nuevo libro, me da la impresión de que ganamos en conocimiento, ganamos en sabiduría con mucha frecuencia, ganamos en experiencias, ganamos muchas cosas con la aparición de un libro. Y ver un libro de salud que tiene bases científicas, que recoge experiencias humanas, que plantea problemas, pero que enseña también soluciones, me parece que es extraordinario. Entonces, gracias, doctor Bernal, por la invitación. Y claro, después de decir gracias y de hacer esta breve introducción, pues tengo que saludar a quienes aquí nos acompañan. Y hay tanta gente importante, imagínense si no saludo al secretario de Gobierno, pues están tomando nota y luego tache, ¿no? Reporte inmediato al señor gobernador. Imagínense que omita saludar a Chema, un amigo extraordinario, un compañero de lucha por la educación, por el servicio público, pues no puedo dejar de hacerlo. Aquí hay exrectores, aquí está el exsecretario de Educación Pública y que yo le decía, y lo digo en público, un orgullo, un secretario de Educación del que nos acordamos del nombre, de los apellidos y del que nos sentimos orgullosos. Imagínense que no saludar a la representación del sindicato, pues van con el cuento con Joel Ayala y con Marco García Ayala luego, o que omita aquí saludar a la secretaria de Cultura, pues qué mala onda, doctor Narro. Pero yo quiero, después de haber saludado a Roberto Bernal, saludar a algunas damas. En el avión me tocó compartir el viaje con dos compañeras que ya no me aguantaban. Estuvieron a punto de tirarse del avión, nada más que no las dejaron abrir la puerta de emergencia. Pero veníamos platicando el tema de las mujeres. Una asignatura pendiente en muchas partes del mundo, en el mundo, pero en México en especial. Entonces, yo quiero referirme por ello a mujeres que están aquí con nosotros. A Verónica y a Caliope, mis compañeras de viaje, por supuesto, pero de manera muy especial a Alma, a Beatriz, a Carmen o a Sofía, a Sofi, mi nieta, que está aquí, que tiene 9 años y que viene a la tierra donde nació su abuelo, porque en la presentación me gustó mucho y se quedaron cortos, o sea, dijeron pocas cosas de mí, pero les faltó una: soy saltillense, soy coahuilense y es uno de mis orgullos. Y entonces sí, aplaudan eso, porque pero no me trajeron a hablar de mí, me invitaron a que hablara del libro. Y quiero empezar el libro comentándolo con dos cosas. Una convicción personal, profesional, humana, de experiencia de vida, que yo resumo en una frase que pensé que era mía, que después entiendo que se ha creado y recreado muchas veces, y que dice:
La salud no es todo, pero sin ella no hay casi nada de lo importante. Es un precepto. Y dos, a Miguel Riquelme la salud le ha importado. En su gobierno, me consta, compartí parte de la responsabilidad con Chema, mi amigo, con el secretario Bernal, con el gobernador Riquelme. Al gobierno de Riquelme le ha importado la salud. Y ahí están los datos. Y Coahuila es un ejemplo. Es una entidad maravillosa, porque así la sentimos los que o somos de aquí o como reyes nos sentimos tan cerca que apreciamos lo que se tiene. Y ojo, eso hay que cuidarlo. No es producto del azar. El hecho de que Coahuila se destaque en muchísimas cosas, en educación, este es un estado ejemplar. El Ateneo Fuente es previo, unos meses previo al establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria en la ley del presidente Juárez, 1867, diciembre de 1867. Bueno, pues el Ateneo le gana la escuela normal, extraordinaria, la universidad, el tecnológico. En Coahuila se le ha apostado históricamente a la educación y hoy está fortalecida. En materia de salud hay muchísimos motivos, indicadores, datos para argumentar que es importante. Empleo, siempre andamos Nuevo León, Coahuila en el 1 o 2, en materia, señor delegado, de el número de derechohabientes de la Seguridad Social, IMSS en particular. En capacidad exportadora, en muchísimas cosas. Hay problemas, sí, pero hay muchos motivos de orgullo. Y mi primer mensaje es, tenemos todos que cuidar eso, porque es una obra de un gobierno, sí, pero no nada más, de mucho tiempo y no solo de los gobiernos, de la sociedad. Y pasa aquí, pero pasa en Torreón, pero pasa en Sabinas, pero pasa en Acuña, en Piedras Negras, pero pasa en Cuatro Ciénegas, pero pasa en Monclova, en todo el estado. Bueno, ahora sí, al libro. A eso vino, doctor Narro. Entonces preparé unas notas que las quiero leer. COVID-19, la pandemia del siglo, la estrategia de Coahuila, es un libro cuyo autor es el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de nuestro estado. En esta presentación, en estas notas, me referiré primero al libro, después haré los comentarios correspondientes a su contenido y, por supuesto, presentaré algunos párrafos de mi visión sobre el autor y concluiré con algunas reflexiones sobre la importancia del documento que hoy nos reúne y al problema de salud al que hace referencia. Inicio mis comentarios con las consideraciones sobre el libro que está editado por el Gobierno del Estado a través de las Secretarías de Salud y de Cultura, integrado por 275 páginas. Calliope, estupendamente editado, muy bien diseñado y con una espléndida edición, profusamente ilustrado, casi un centenar de figuras, tablas, gráficas, fotografías, además de algunos recuadros que contribuyen a la comprensión de los asuntos relevantes que se presentan en el texto. Por lo que toca a la organización de la obra,
Esta se sistematizó en 6 grandes apartados. El primero de ellos reúne los agradecimientos, el prólogo, la presentación y una introducción académica, pero comprensible, del tema. La segunda sección presenta los datos generales sobre la enfermedad, una cantidad importante de datos y cifras, en ocasiones mundiales, en otras referidas a algunos países seleccionados. Por supuesto, también las cifras nacionales y las de nuestra maravillosa entidad federativa. En el tercer apartado se describen con toda precisión los 5 elementos que configuran la estrategia seguida por las autoridades de gobierno y de salud de Coahuila de Zaragoza para controlar la pandemia, para disminuir sus terribles consecuencias y para atender la demanda de servicios de salud e información que se generó entre la población. Y anoto aquí, en Coahuila hubo liderazgo. Tuvimos liderazgo político y tuvimos liderazgo académico, científico, técnico. Y eso explica resultados. Y eso explica los ajustes a las estrategias. Cuando uno lucha, se los digo como epidemiólogo, contra una nueva enfermedad de la que se desconoce casi todo, uno tiene que tener la sencillez, la modestia y la honestidad para reconocer las cosas y para hacer los ajustes que se requieren. Estos 5 elementos que configuran la estrategia son los siguientes. Primero, la aplicación de un sistema de información constituido por 10 indicadores para la vigilancia epidemiológica. Segundo, el fortalecimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública y la organización y desarrollo de 5 laboratorios regionales de biología molecular que por supuesto vinieron a fortalecer el sistema y la capacidad diagnóstica oportuna del Estado. El tercero consistió en el reforzamiento de la coordinación. En el libro se ejemplifica entre el Laboratorio Estatal y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud Federal, el INDRE. Pero yo tendría que decir, se fortaleció la coordinación del Estado con la Federación, que en tiempos de pandemia es absolutamente indispensable. Y con las diferencias que se quieran, pero lo que hubo fue, gracias al secretario Bernal, gracias al gobernador Riquelme, una espléndida coordinación. Otro aspecto estratégico consistió en la reconversión hospitalaria que resultó exitosa, salvó vidas y ahorró muchas horas de dolor y preocupación a los pacientes y sus familias, con un apunte de mi parte, sin cancelar la atención a los problemas crónicos de una enorme población. No había por qué descuidarlos. Se podía contender con el problema sistemático que tiene una persona que padece una enfermedad crónica no transmisible con la aparición de la COVID. El quinto elemento estuvo conformado por el establecimiento, y ojo, es una de las claves del éxito, el establecimiento de un sistema de call centers o centros de llamadas telefónicas que se estableció y que permitió dar seguimiento a los casos, aislarlos, mantener comunicación con los pacientes y sus familias, además de identificar y poner en cuarentena, en su caso, a los contactos de los pacientes. Epidemiología básica, fundamental para disminuir la posibilidad
de la transmisión. ¿Se puede evitar al 100%? Casi nunca. Se puede disminuir el riesgo, se puede evitar que se contagien de más las personas. El objetivo en una pandemia siempre debe ser interrumpir, cuando se trata de enfermedades transmisibles, de interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad. La cuarta sección del libro está dedicada a repasar las experiencias vividas y los aprendizajes alcanzados, conformada por 8 capítulos. Uno revisa un tema de política electoral, movilización social y salud. ¿Recuerdan ustedes en 2020 una elección programada que tiene que trasladarse al mes de octubre, si no me falla la memoria, hacer todos los ajustes y que se realizó en Coahuila y en Hidalgo y que sirvió como modelo? Lo he platicado con colegas del Instituto Nacional Electoral, colegas médicos que ayudaron, y la experiencia de Coahuila fue importantísima para la elección de 21, la elección federal de 2021. Otros revisan el tema de la población infantil, el de la nueva normalidad, los cuidados paliativos, el temor de otras olas pandémicas, riesgo en el que estamos. Si ya empezó o no empezó, si va a llegar o no va a llegar, no lo sé, nadie lo puede asegurar. Lo que sí podemos decir es que tenemos que cuidarnos. Y por supuesto, el tema de vacunas y vacunación. Finalmente, 2 más de orden médico y que tienen que ver con las reinfecciones y con el síndrome post-COVID-19. En este gran apartado hay algo que es muy importante y que yo quiero resaltar. Es la búsqueda de buenas prácticas, la búsqueda de experiencias exitosas, el análisis internacional que traduce una actitud de modestia, una actitud de buscar quién lo hace bien, una actitud de poner en práctica lo que en otros sitios ha resultado. Coahuila lo hizo. Y en el libro se refieren los casos de Taiwán, de Nueva Zelanda, de Islandia, de Senegal, de Dinamarca e incluso el de Estados Unidos, con resultados no tan exitosos, pero muy importantes. Por ejemplo, en basar el trabajo de prevención en la ciencia, no en la creencia, en el conocimiento, no en el yo pienso. Y ese compromiso que en Estados Unidos se tiene con la ciencia ha permitido, y en otros sitios del mundo, en Alemania, en Suecia, en el Reino Unido, ha permitido que como un ejemplo extraordinario en el mundo tengamos hoy más de una docena de vacunas y que tengamos en muy poco tiempo, llevamos 2 años de que empezó la vacunación, 13,000 millones de dosis aplicadas de vacunas en el mundo. Conocimiento, capacidad de coordinación entre los sectores público, académico y privado, la industria. No se puede de otra manera, no se puede conseguir. Por supuesto que en las páginas del libro se da cuenta de los alcances de la vacunación. Otra vez, Coahuila, fuerte es, fuerte es. Ahí están los ejemplos. Del yo no vacuno a mis nietos, con todo respeto, señor delegado, al yo sí vacuno a los míos. Aquí está Sofi, da cuenta de esto. Bueno, pues nietos o no de uno, hay que vacunar a los niños también. Y en Coahuila se empezó y se tienen indicadores importantes. Y eso es lo que nos importa, proteger a la población. Coahuila
tiene datos, están ahí, importantes. Desde el punto de vista médico, se revisan las secuelas de la infección, las complicaciones cardiológicas, salud mental, las pulmonares, las neurológicas. El quinto apartado se refiere y lleva un título muy bonito: Historias que contar. Y es un ejemplo, el libro, porque se incluyen 15 pensamientos de 13 trabajadores de la salud de los sectores público y social. Y por último, en el sexto apartado se presentan los anexos, que es otra joya. Están, por ejemplo, en uno de ellos la descripción y los datos de localización de los 36 decretos publicados por el gobierno del Estado en el periódico oficial entre el 19 de marzo de 2020 y el 20 de septiembre de 2022. La relación de las 125 referencias bibliográficas. Por eso digo, es un libro académico también, sencillo, con un lenguaje espléndido, que entendemos los que no somos necesariamente conocedores de todo, y con las referencias bibliográficas, para apoyar datos y argumentos del libro. Está en otro los representantes del gobernador y de la Secretaría de Salud, en otro de los aciertos. Esto no lo maneja una persona, aunque alguien crea allá en el centro del país que se puede. Esto requiere de muchos. Esto requiere de mucho personal técnico. Por eso, secretaria, secretario, hay que decirle a los trabajadores lo que dijo Chema con mucha exactitud. Hay que dar un reconocimiento. Aquí empezó, delegado, uno de los problemas. El primer brote intrahospitalario se vivió en Coahuila, en Monclova, y se tuvo acción. Y costó vidas, pero se aprendió. Entonces, la configuración de esos comités técnicos regionales, fantástico. Otro ejemplo de reconocimiento es el listado de los 11 epidemiólogos que más participaron e intervinieron en el proceso. Ahí están sus nombres, porque trabajaron en el diseño, en la aplicación, en la evaluación y en el ajuste de la estrategia. Los 13 directores de los hospitales de las 8 jurisdicciones, al igual que los 48 colaboradores de la Secretaría de Salud que participaron en entrevistas testimoniales. Llegué al capítulo que quería Roberto, por el que me invitó, para hablar de él. Y lo que quiero decir es que yo no conozco a Roberto desde hace muchos años. Tengo relativamente pocos. Pero Alma nos dirá más cosas, pero es un hombre transparente. Es un hombre que uno captura casi con la mirada. Es un hombre que comunica fácil. Y entonces yo quiero dejar constancia de mi experiencia con él, un profesional de la medicina íntegro, un especialista con una espléndida formación. Para mi sorpresa, lo llevó un día el gobernador todavía electo a la oficina del entonces secretario de Salud Federal, que era yo, a presentármelo y a que le diera el visto bueno, porque Miguel Riquelme además cumple con las normas de urbanidad, de decencia, de decoro. Riquelme es un hombre decente. Y yo dije, pues es un espléndido médico, pero aquí no viene a hacer cirugías, aquí viene a hacer administración. Y ha resultado un estupendo y confiable administrador de servicios de salud, pero sobre todo un ser humano que vive la amistad a plenitud y que mantiene la dignidad de las personas a salvo todo el tiempo. Es un hombre inteligente, cálido, educado, sensato, maduro, apoyador,
con capacidad de iniciativa y, como decía un maestro mío, también de acabativa. No solo inicia las cosas, las acaba, las hace. Y eso en el servicio público es importantísimo. Está como buen cirujano, es un hombre experimentado en la toma de decisiones. Un cirujano que no toma decisiones es un pésimo cirujano. Porque la urgencia, porque el momento, porque el paciente o se responde o no, pues Roberto tiene esa característica, tiene liderazgo y aptitud para formar equipos de trabajo. Yo no tengo duda, conozco a varios de sus colaboradores que le han ayudado muchísimo y que en el libro deja constancia a él de eso, del reconocimiento de que esta ha sido una obra de muchos, de todos. Ha probado tener la capacidad de imaginar ideas innovadoras, de transformarlas en proyectos y de hacer estos últimos parte de la realidad. Ha sabido ser maestro, compañero, jefe, colaborador, amigo y padre y esposo de familia. Como él lo señala en el libro, está convencido del valor de la familia y de encontrar en ella el apoyo para el cumplimiento de sus anhelos. Últimas reflexiones. Primero, en 2020 en el país se registraron 200,270 defunciones a causa de la COVID. En nuestro estado, una cifra equivalente al 3.1% del total, 6,269. Un año después, en 2021, el número de defunciones por COVID en el país aumentó 19%. Se ubicó en 238,772, cifras del INEGI, en tanto que en Coahuila la cifra disminuyó. No creció, disminuyó. Y se registraron 4,568 dolorosas defunciones. Aquí hay un mensaje. La estrategia salvó vidas. La estrategia y el trabajo de todos los profesionales, trabajadores de la salud, tuvo un impacto favorable y positivo. Si en muchas entidades, si en el país se hubiera volteado a ver a Coahuila y se hubieran seguido muchas de las prácticas, no hubiéramos tenido que lamentar muchísimas vidas que se perdieron. Segundo, la estrategia de conversión hospitalaria permitió a Coahuila contar con 48 unidades hospitalarias, con alrededor de 1,500 camas, de 378 ventiladores, pero la ocupación nunca rebasó 80%. Y el Sistema de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, prestó un servicio extraordinario, por aire, por tierra, en el sitio, en el siguiente punto. Tercero, el humanismo y la preocupación por cumplir con los preceptos éticos está presente en todos los actos referidos en el libro. La preocupación por la gente, la preocupación por acompañar a los pacientes y a sus familias es evidente. Algunas notas incluso dramáticas que se refieren ahí de trabajadores de la salud tomando en sus últimos segundos de la mano a los pacientes que no podían ni siquiera despedirse de sus familiares. Y algunos, muchos, ahí cerca, poniendo en riesgo su vida y la de su familia. Y sin embargo, ahí. El caso del brote de Monclova no se evita, ahí está referido. El reconocimiento a todos los colaboradores está presente todo el tiempo. Y finalmente,
Y a mí me da mucho gusto. A nuestro país le hace falta rendición de cuentas. A nuestro país le hace falta transparencia. Y el libro que hoy nos convoca y nos reúne, es un ejemplo de transparencia y de rendición de cuentas. Y por eso yo les pido que le demos a Roberto Bernal el aplauso que se merece. En el marco de la presentación de este libro, se realizará la entrega del premio Asclepio 2022. Es un premio honorífico al académico por su trayectoria y liderazgo durante la pandemia de COVID-19, así como también por sus publicaciones académicas y científicas que benefician a las nuevas generaciones de cirujanos en México y el mundo. Este premio lo otorga la Asociación Mexicana de Cirugía General AC y Fundación Academia Aesculap México AC, por lo que invito a la maestra Verónica Ramos Terrazas, directora de la Fundación Academia Aesculap México AC y coordinadora de Latinoamérica, para que realice la entrega de este premio al doctor Roberto Bernal Gómez. Muchas gracias. Antes que nada, mi reconocimiento y agradecimiento al doctor Bernal por poder estar aquí con todos ustedes, por sentir ese calor y ese cariño de Coahuila, que ustedes son quienes lo hacen fuerte. Cada uno que está aquí, y como el doctor Narro ya me puso el ejemplo, no voy a omitir a las autoridades, simplemente voy a decir, cada uno de ustedes tiene una posición clave para que esto se haya logrado. En turismo, en gobierno, en el municipio, en el estado, en la salud, en la educación. Detrás de las cámaras hay mucha gente que hace posible que esto sea realidad. Gracias, doctor Bernal. Y bueno, ¿qué es un premio Asclepio y por qué lo entregamos de esta forma? Un premio Asclepio es un reconocimiento a la trayectoria y méritos de un médico, un cirujano. Siempre lo hacemos en mancuerna con asociaciones. El doctor es cirujano general, antes de estar aquí como secretario, pero también es académico de la Academia Mexicana de Cirugía y tuve el placer de conocerlo en 2003, con sus trabajos también en aquella época en la Asociación de Cirugía General. Entonces, yo me voy a referir a la trayectoria del doctor Bernal, su trabajo como cirujano, su trabajo como educador de generaciones de cirujanos, su trabajo en el liderazgo, no solamente aquí en el estado, sino yo lo conocí en Ciudad de México y desde allá venía dando el ejemplo que ahora está haciendo realidad con el liderazgo. Y es muy importante en la dirección y ejecución de un libro tener una mente clara, pero a la vez unificar todos los componentes que llevan a un resultado firme. Y ese resultado es este libro. Ese resultado es la participación, sí, del doctor, sí, de todos los que estuvieron en salud, pero también del conocimiento que ahora nos transmite y otros van a poder disfrutar en la educación. Gracias por sentar un precedente que nos hace muchísima falta en México, tener documentos escritos con testimonios y evidencias referenciadas para poder hacer una consulta basada en evidencias médicas y científicas. De eso necesitamos. ¿Por qué siempre nos basamos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra? Hagamos más fuerte a Coahuila, hagamos más fuerte a México. Y pues, sin más decir, me gustaría leer lo que dice esta placa. Con todo cariño y admiración, doctor,
por su gran trayectoria y liderazgo en salud pública, muy especialmente durante la pandemia de COVID-19, así como también por sus publicaciones académicas y científicas que benefician a las nuevas generaciones de cirujanos generales en México y en el mundo. Pues muchas felicidades, gracias por la oportunidad y hago entrega oficialmente. El doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en Coahuila, recibe este premio Asclepio 2022. Agradecemos a la maestra Verónica Ramos Terrazas, directora de la Fundación Academia Aesculap México AC y coordinadora de Latinoamérica, la entrega que ha realizado al doctor Roberto Bernal Gómez. Gracias, maestra Ramos Terrazas. Y ahora pediremos al doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el estado de Coahuila, nos entregue su mensaje. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero hacer un reconocimiento a todos ustedes. Los triunfos y los fracasos no son de una sola persona, son de todos. Todos participaron en esta pandemia, como lo voy a mostrar ahorita. Muchas gracias a todos ustedes. Saludo con afecto a mi amigo, al presidente municipal de Saltillo, José María Frastro Siller, muchas gracias por su anfitrionía y por todo su apoyo. Al licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno, secretario, muchas gracias. A la secretaria Ana Sofía García Camil, muchas gracias por todo tu apoyo, Sofi, y con ustedes, a todos mis compañeros secretarios, por todo el apoyo que siempre me han brindado. Saludo con afecto al doctor Reyes Tamés, exsecretario de Educación Pública Federal. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. A la licenciada Lourdes Lilet Reyes Martínez, Lulu, muchas gracias por estar con nosotros. Al delegado del Seguro Social, Leopoldo Santillán. A la doctora Verónica Vero, muchas gracias por tus palabras. Saludo con afecto a la señora Beatriz, la presidenta del DIF, a mi esposa, a mis hijos y a tantas personalidades que hay en este momento. Yo quiero hacer un reconocimiento. Por ahí está el doctor Zacarías, 2 veces secretario de Salud de Nuevo León, un maestro internacionalmente reconocido. A todos los funcionarios, al Grupo GIS, al Grupo Peñoles, a todos los directivos de medios de comunicación, a todos mis compañeros, muchas gracias por estar presentes en este momento. Yo quiero darles una reseña de lo que fue COVID en Coahuila y cuál es el fundamento de este libro. En diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, República Popular de China, se reportan los primeros casos de pacientes con una enfermedad respiratoria grave. El primer caso en México se identifica el 27 de febrero de 2020. Un día después, identificamos en Coahuila al segundo y tercer caso. Pocos días después, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente pandemia de COVID-19. Desde un principio, hemos tenido un control preciso de la pandemia en nuestro estado. No hubo día que no tuviéramos control. No hubo día que no le reportara al gobernador los casos internados, los contagiados y las desafortunadas defunciones. La vigilancia epidemiológica ha sido activa, con búsqueda y reporte de casos durante las 5 olas que se han presentado. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido en todo el mundo. No había experiencia sobre esto. Si bien habíamos tenido otras epidemias, nada como esto. Tuve que reclutar a un grupo de expertos para la asesoría. De esta forma me puse a buscar a los epidemiólogos, virólogos, maestros en salud pública, maestros en biología molecular y recluté este grupo de expertos, además de otros interconsultantes. Y desde un principio ellos han estado trabajando
seriamente conmigo buscando todas las evidencias científicas hasta el último día y las mejores prácticas en el mundo. Y sobre eso, esto nos ayudó a tomar decisiones y a nuestro gobernador la asesoría pertinente. Se crearon manuales para la atención de casos sospechosos, manejo de hospitales COVID, triage respiratorio, reactivación económica y retorno seguro a clases. Todo está perfectamente bien documentado. El modelo más exitoso y único en el país que demostró Coahuila fueron los subcomités técnicos. Es una idea muy acertada de nuestro gobernador, en donde se tomaban decisiones basadas en evidencia científica. Los integrantes eran el gobernador y viajábamos, una semana viajábamos a todos los subcomités dando las pláticas de momento. Había todos los presidentes municipales de las regiones, jefes de jurisdicción sanitaria, directores de hospitales públicos y privados, representantes del Ejército, Cruz Roja y los grupos empresariales más importantes. Estaban los líderes de la región y todo, entonces las decisiones que se tomaban eran totalmente válidas. Así se creó el Subcomité Norte, Región Carbonífera, Centro Desierto, Región Laguna y sí, Región Sureste, y todo el estado estaba perfectamente vigilado y la toma de decisiones era en base a las decisiones de ellos. Nosotros recomendábamos y ellos tomaban las decisiones, lo cual ayudó mucho al control de la pandemia. Un evento muy importante al inicio de la epidemia, pues teníamos que saber a dónde íbamos y cómo nos preparábamos. Y quiero reconocer a Juan Carlos Villarreal, al Grupo GIS, por apoyarnos con un grupo de asesores internacionales de los más reconocidos del mundo. Hicimos los indicadores, ellos nos asesoraron cómo. En estos días un día era valioso porque teníamos que actuar, teníamos que prepararnos con camas, con medicamentos, con médicos, con ventiladores. Entonces nosotros hicimos en abril del 2020 10 indicadores. De 4 a 6 meses después la Federación sacó 4 indicadores. Nosotros ya habíamos estado trabajando con 10 indicadores y estábamos preparados y estábamos adelante preparándonos y haciendo lo que teníamos que hacer. Cuando el mundo aún no se ponía de acuerdo, el 22 de abril del 2020, Coahuila fue el primer estado en el país en establecer el uso obligatorio de cubrebocas por decreto. Ustedes podrán ver que hay muchos que dicen que son los primeros. Aquí están las fechas, aquí no hay duda. Si no hay pruebas, no hay diagnósticos. Si no hay diagnósticos, no hay cercos sanitarios. Si no hay cercos sanitarios, no hay control de la epidemia. Entonces, a pesar de que el Instituto Nacional de Referencia, el INDRE, reconoció solamente el laboratorio estatal, pues nosotros pusimos más laboratorios porque se querían más laboratorios, no había de otra. Y fue pues una droga tremenda. Aquí mi reconocimiento al secretario y su secretaria de Finanzas porque nos apoyaron tremendamente. Todavía debemos un poquito, pero ahí vamos, ¿no? Y se crearon laboratorios de biología molecular en Acuña, en Monclova, en Piedras Negras, en Nuevo León, Nueva Rosita y en Torreón. Una cosa interesante que yo no comprendía y el gobernador me lo hizo entender: favorezca los laboratorios particulares que hagan diagnóstico. Y nomás encontramos 1 o 2 que hacían biología molecular en todo el estado. Viajamos por todo el estado porque muchos decían que sí lo hacían, pero no lo hacían. Y había el doctor Argüelles, un líder por ahí, creo que por ahí está, que nos apoyó mucho en el desarrollo y en la realización de esto. Favorecimos estos laboratorios, vigilamos su competencia, que no contagiaran a la gente y que nos reportaran los casos positivos. Y así se crearon muchos laboratorios y fue tan importante que el 35% del total de nuestras pruebas fueron laboratorios particulares. Y esto fue muy importante. En lo más álgido de la epidemia, a finales de 2020, esta era la proporción. Mientras México tomaba 3.920 pruebas por cada 100,000 habitantes, nosotros, Coahuila, tomaba 2.926 pruebas. Una diferencia importantísima. Dentro de las estrategias, bueno, pues hicimos muestreos masivos donde estaban más álgidas las cosas, ¿no? Íbamos a las colonias, nos poníamos en los auditorios y estaban esas casetas tomando y tomamos 2,000 pruebas diarias. Esto fue interesantísimo. Se colocaron de 40 pruebas diarias, llegamos a tomar 2,000 pruebas diarias.
Se colocaron drive-thru en todas las jurisdicciones, hospitales y otras unidades médicas para incrementar el número de pacientes y la rapidez de la toma de las muestras. Hubo un momento en donde sí teníamos la capacidad para reportar las pruebas, pero no teníamos la capacidad administrativa para reportarlas. Entonces, a contratar quién tomara las notas y quién las reportara, y fue toda una bronca, pero fue algo difícil, pero muy bonito, porque realmente aportamos algo socialmente. Lo dijo el maestro Narro, y muchas gracias, maestro, por todas sus palabras. Reconversión hospitalaria. Apoyamos a todos los hospitales, públicos y privados, y llegamos a tener una disponibilidad de 1.199 camas con 395 ventiladores. Esta reconversión quiere decir que estas camas sean completamente aisladas del resto del hospital, que estos pacientes no van a contagiar al resto y podemos trabajar libremente COVID con las medidas precautorias adecuadas. Monclova. A finales del 2020 se detectó un brote en la Clínica 7 del Seguro Social. En menos de un mes murieron 40 personas en ese hospital. Yo me di cuenta desde un principio. Llega un chofer que venía de Estados Unidos, se interna con COVID, a los 4 días muere y a los 2 días muere el urgenciólogo. Me di cuenta perfectamente de lo que pasó y de lo que iba a pasar. En ese momento yo le aviso al gobernador, le aviso a las autoridades del Seguro Social, el delegado Santillán vivió parte de esto porque fue en los tiempos que él estaba entrando. Y bueno, pues teníamos que hacer algo. La que sigue. Esto eran tiempos muy difíciles, acuérdense que eran tiempos donde se internaba el paciente y nos despedíamos, porque no sabíamos si iba a salir vivo, donde el personal que cuidaba en esos hospitales no regresaba a sus casas por miedo de contagiar a su familia, se quedaba a dormir allí o se iba a algún albergue, eran tiempos tremendamente difíciles, ¿no? Iniciamos nosotros, Coahuila, el gobernador, llevando equipos de protección personal al hospital del brote de Monclova. Nosotros lo hicimos. La que sigue. Como, bueno, pues teníamos que asesorarnos de alguien que ya tuviera la experiencia, de alguien serio en el mundo. Empezamos en diálogo con los científicos más connotados del mundo. A través de la empresa Kia, entramos en contacto con los científicos de Corea del Sur, platicamos con España, con Italia, con Estados Unidos. Y bueno, aquí era muy interesante. El consenso era cerrar ese hospital. Y bueno, eran sus protocolos, bueno, mire doctor, cierre ese hospital, no entra nadie, no sale nadie. Todos los pacientes positivos o negativos se quedan, o sea, se separan. El personal médico contagiado se va a un hotel y el que no está contagiado con equipo personal los trata, sigue trabajando y a los 14 días cierra el hospital, los sanitiza y asunto arreglado. Y empecé a presionar a la federación primero y no hacía nada la federación y el gobernador, yo le decía, gobernador, cierre ese hospital, ¿no? Y bueno, con una visión política mucho más amplia, el gobernador decía, bueno, pues, ¿y qué voy a hacer con toda la gente que llega a atenderse el Seguro Social, verdad? Entonces, después de una temporada, nosotros, Coahuila, pone un hospital de 100 camas. Contrató el gobernador un hospital de 100 camas, con todo el equipamiento, con todos los monitores, contratamos personal, los 5 turnos, permanentemente, y de esta forma se hizo un convenio inédito, que nunca había sido, con el Seguro Social, de tal forma que no nos interesó que nos pagaran, si era el Seguro Social, si era el ISSSTE, todos los pacientes que acudían para operarse de cualquier cirugía y atenderse en medicina interna, los atendimos en este hospital y convertimos una de las torres del Seguro Social en hospital COVID y fue la única forma como pudimos controlar esto. Esto lo hizo el gobernador de Coahuila. El 18 de marzo, el Consejo Estatal de Salud aprueba la implementación de medidas de contingencia, inicia la campaña Quédate en casa. Acuérdense, las ciudades estaban desiertas. En base a la gravedad de la pandemia, los subcomités decidieron que todos los parques recreativos y lugares de concentración fueran cerrados. Saltillo fue un ejemplo de esto. Esta es la plaza de Saltillo. Se implementaron filtros en las entradas de las principales ciudades. Y esto fue muy interesante. Y aquí mi reconocimiento al alcalde de Monclova y al alcalde de Saltillo. Monclova cerró sus puertas. Si la gente que llegaba a Monclova no era prioritaria, no podía entrar. Acuérdense que Nuevo León, con todo respeto, de repente cerraba hasta los Oxxos. Entonces la gente venía a comprar
sus cosas básicas a Saltillo, no los dejamos entrar. Si no era esencial, no podían entrar aquí. Una cosa interesante que pusimos triage, estas casitas que se llaman triage, la selección de pacientes de acuerdo a su gravedad y los recursos disponibles, para evaluar a los pacientes con síntomas respiratorios. Entonces llegaba un paciente con síntomas respiratorios y no iba al hospital a contagiar a los demás, llegaba aquí. Y esos estaban alternos a los laboratorios de biología molecular y a los hospitales. Les tomábamos pruebas, los interrogábamos, hacíamos los diagnósticos. Si estaban positivos, de acuerdo a su gravedad, los mandamos a su casa o los internamos ahí mismo. Todos nuestros hospitales tuvieron esto. Somos pioneros en el diseño y fabricación de cápsulas de aislamiento, las cuales distribuimos entre todos los hospitales públicos y privados y ayudamos a algunos estados vecinos. El gobernador Riquelme hizo gestiones para tener 32 ambulancias con capacidad y equipamiento para trasladar pacientes COVID, fortaleciendo de esa forma la referencia, la contrarreferencia y la atención de urgencias médicas en el estado. Debido a que los pacientes no querían asistir a los hospitales por miedo a contagiarse, fortalecimos el call de los 911, ahí pusimos permanentemente gentes, llegamos a atender partos en los pacientes que no alcanzaban a llegar a los hospitales. Entonces se fortaleció la telemedicina en todos los headquarters. Centros de contención. ¿Cuáles eran las mejores prácticas mundiales? Centros de contención fue uno de ellos, como comentó el doctor Narro. En base a estas prácticas mejores internacionales, aquellos pacientes que no requerían de cuidados hospitalarios, pero sí requerían de cuidados médicos, vigilancia, aislamiento, albergue, alimentos y sistemas de traslado, se crearon estas áreas. Esto nos desahogó el 35% de la ocupación hospitalaria. Fue buenísimo. Rastreadores. Alemania y Nueva York, las mejores prácticas del mundo salieron con esto. ¿En qué consiste? Pues en crear un grupo de muchachos que pudiera atender a los pacientes positivos COVID. ¿Y qué pasaba? De nuestras 2,000 pruebas se reportaba al paciente, a la jurisdicción y a rastreadores. Y rastreadores se ponían a buscar y les daban asesoría, la que sigue. Y hicimos una calculadora de vida que, hasta donde yo sé, es única. No la he visto en ninguna parte del mundo. Esta calculadora de vida, de acuerdo a este puntaje, si era menos entre edad, condiciones actuales del paciente, síntomas del paciente, si era menos de 5, lo manejábamos telefónicamente. Nuestros rastreadores lo hablaron todos los días hasta que saliera la enfermedad y le damos su certificado de que ya estaba con capacidad de trabajar y no contagio. Si era amarillo de 6 a 19, íbamos y lo visitábamos a su casa. Le tomamos oximetría, glucometría, signos vitales y de acuerdo a la evolución le llevamos medicamentos o lo llevamos así. Si tenían más de 20 de este puntaje, los mandábamos al hospital. Les quiero decir que Coahuila tuvo control, si no del 100%, de la gran mayoría de los pacientes que salían positivos en el estado. Con el fin de visitar a los pacientes y de llevar los servicios de salud a aquellos pacientes que no tenían posibilidad de asistir a unidades médicas, se creó un equipo de atención médica y toma de muestras domiciliaria. Tuvimos esos carritos en todo el estado. Un sistema muy interesante, la georreferencia. Los puntitos verdes eran los recuperados, los amarillos los rojos eran los activos y los otros eran las desafortunadas defunciones. De esta forma, cada presidente municipal podía saber en qué colonia estaban los grupos más contagiosos y podía tomar sus decisiones. Todos los municipios, todo el estado tuvo esta georreferencia en los momentos más álgidos de la epidemia. Durante la pandemia, como comentó el doctor Narro, no podíamos dejar las elecciones, que eran procesos muy, muy importantes. Se tuvo la jornada electoral, para lo cual trabajamos en conjunto con el INE un año previo y garantizamos que se cumpliera el ejercicio democrático de una forma totalmente segura. Trabajamos de manera coordinada con la Alianza Federalista y fue una experiencia tremendamente enriquecedora. No hubo partidos políticos. Si ustedes ven, son 4 gobernadores de diferente partido político. Lo importante eran los pacientes, era lo único que nos importaba y esto fue muy enriquecedor. Debido a la planeación, disciplina y resultados en Coahuila,
en el manejo de la pandemia, fuimos reconocidos por la Secretaría de Salud Nacional. Fuimos el primer estado fuera de la Ciudad de México que se nos invitó a demostrar las prácticas que habían sido ejemplo nacional. Coahuila, referente nacional, decisiones tomadas en evidencia. Durante las reuniones del subcomité se presentaron más de 250 ponencias sobre lo más relevante de la pandemia y era tremendamente difícil porque mi grupo de expertos son científicos muy elaborados con mentes muy abstractas y me ponían las laminillas bien difíciles, para mí me costaba mucho entenderlos, pero entonces yo creo que aquí el mérito es trabajar para que lo entienda cualquier público. Entonces eran 250 pláticas con sustento totalmente científico, entendible para todo el mundo. Esto contribuyó a la toma de decisiones políticas. Se analizaron los resultados de la efectividad y eficacia de las vacunas disponibles hasta el momento. Asimismo, se revisaron la mejor forma de aplicación, un reconocimiento al Ejército Mexicano porque las primeras vacunas lo hicimos con ellos y fue tremendamente exitosa, impecable. Coahuila fue el primer estado de la República en recibir las vacunas. Y bueno, pues eso me trajo muchas críticas de todos los estados. Llegaba a Nuevo León y me decían de Nuevo León, bueno, pues déjame tantito, ¿no? Todas se vinieron a Coahuila, ¿no? Esto fue en reconocimiento al esfuerzo y a las estrategias implementadas. En ese momento, la segunda vez que fuimos a recoger las vacunas, me pidió el presidente López Obrador darle un informe. En la mañana le di un informe del impecable ejercicio que hizo Coahuila en la aplicación de vacunas. A partir de ese momento aparecieron los rastreadores, los siervos de la nación y bienestar, y ya no pudimos hacer esos ejercicios tan impecables. Hubo un tiempo en que la Federación no reconocía la vacuna en mujeres embarazadas. Nos dimos a la tarea de estudiar todas las evidencias científicas, todas las mejores prácticas, la enviamos a la Federación y 4 días después la Federación autoriza a la vacunación y nos manda vacunas para mujeres embarazadas. En un ejercicio ejemplar, y aquí quiero reconocer al alcalde de Piedras Negras de esos tiempos, al alcalde Claudio Bres. Él gestionó las vacunas. Con la participación estatal, municipal de él, que los consiguió con sus contactos en Estados Unidos. Iniciativa privada, porque eran las empresas, Racine y todos ellos, que con los contactos tenían que vacunar a sus hijos. La colaboración de las autoridades estadounidenses, fuimos el primer estado en vacunar a niños de 11 a 5 años, y esto fue en septiembre del 2021. Ahí está la fecha, para que no digan otros estados que fueron primero que nosotros. Nuestra reactivación económica fue responsable. Siempre la apertura de los lugares y el aforo se relacionó con el número de contagios y la ocupación hospitalaria. El gobernador lo llevó a esto tremendamente estricto. Si abríamos alguna fútbol, béisbol, centros comerciales, veíamos qué pasaba a los 15 días. Si no pasaba nada, nos volvíamos a reunir en 15 días y los subcomités aprobaban más aforo, y esto nos llevó a ser uno de los estados con mayor apertura y mayor crecimiento económico en el país. Aquí están mis dos amigos. Cuando el doctor Narro es asesor médico y sobre todo en COVID, gran asesor de la ciudad de Saltillo. Aquí está el alcalde. Cuando vimos que los casos de COVID ya no eran suficientemente importantes para tener tantas medidas de contención, analizamos quiénes deberían tener y quiénes no deberían tener. Lo hicimos en una forma responsable. ¿Quiénes deberían seguir usando cubrebocas? Personas arriba de 60 años, inmunodeprimidos, en transporte público, en las escuelas donde no estaban vacunados, personal de salud, consultores. Se estableció perfectamente quién. No tuvimos que ir para adelante y luego para atrás, como lo han hecho otros. Nosotros fuimos muy serios y muy responsables en el uso del cubrebocas. Reapertura escolar. Fuimos muy responsables en la reapertura escolar. Nos dimos a la tarea de capacitar a 44,000 maestros para detectar, prevenir y accionar en un caso sospechoso de COVID. Estos maestros, directores de escuela, coordinadores, rectores, sabían perfectamente qué hacer ante un caso de COVID, cómo aislarlos y cómo cuidar a sus parientes. Se establecieron las medidas necesarias para el regreso seguro a clases.
y se insistió en la vacunación de todos los niños. Ha sido tanto el trabajo realizado para la contención de la epidemia que sería imposible, por falta de tiempo, citar uno a uno en esta reseña histórica, pero fueron múltiples las acciones. Yo quiero en este momento hacer algunos reconocimientos. Primero, quiero hacer un reconocimiento a mis compañeros de gabinete, que siempre he tenido todo el apoyo de ellos, al Seguro Social, al ISSSTE, que siempre trabajamos uniformemente y las políticas fueron una sola y fuimos de la mano trabajando en todo esto. Un agradecimiento muy especial a los alcaldes. Nuestro agradecimiento, reconocimiento a todos los alcaldes y exalcaldes por su compromiso, participación en los subcomités y apoyo en la contención de la pandemia. Un especial reconocimiento al alcalde José María Frausto por su apoyo y asesoría incondicional durante toda la pandemia, aunque muchos y todos ellos fueron muy comprometidos. Mi reconocimiento a todos los que están aquí y gracias por acompañarnos. No hace mucho, me habla la federación y me dice, tenemos 100,000 vacunas próximas a caducar, tiene una semana para caducar. Bueno, teníamos que vacunar a la mayor parte de la población, era la forma de tener éxito, no que estuvieran protegidos. Y me eché el tiro, dije, pásame 100,000 vacunas, en una semana tenía que ponerlas. Las empresas que están aquí, las iglesias, los padres nos ayudaron, las enfermeras iban a vacunar a las iglesias, los padres les decían a los fieles que se vacunaran y de esa forma en 5 días vacunamos a los 100,000 vacunas, no se nos caducó ninguna. Mi agradecimiento a todos ellos, Racine, Zaraperos, Peñoles, Index, Simaco, Santos Laguna. Cada palabra en este libro es el reflejo de amor, la paciencia y la fuerza que me han brindado a lo largo de nuestra vida juntos. Para ustedes, Alma, Roberto y Aarón, con todo mi cariño. Deseo expresar mi gratitud y reconocimiento al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha demostrado ante las más grandes adversidades ser un líder incluyente, conciliador, con metas definidas, quien sin perder la visión al futuro tuvo la capacidad de tomar decisiones políticas basadas en evidencia científica. Hago extensivo mi reconocimiento a mi equipo de trabajo. Gracias a ustedes hemos logrado consolidarnos como un Estado líder en materia de salud. En esto todos participamos. Finalmente, a quienes atendieron el llamado a salvar vidas, exponiendo la propia, a quienes invirtieron tiempo y esfuerzo en salvar a un enfermo, a todos y cada uno de ellos, muchas gracias. A todo el personal de salud, este es el hall del Hospital Móvil de Monclova, ya para ese momento habían muerto 40 personas, los retratos de ellos están aquí. A todo el personal de salud, que lamentablemente ha fallecido en la contingencia, nos deja un gran legado de orgullo y dignidad que permanecerá para siempre en el corazón de todos los coahuilenses. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje entregado por el doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el estado de Coahuila. Y finalmente informamos a todas las personas interesadas en adquirir el libro de manera física impresa. En breve estará ya disponible en la plataforma Amazon. Agradecemos
tanto al doctor Roberto Bernal Gómez, al ingeniero José María Frausto Siller, al doctor José Narro Robles, así como a las y los asistentes a esta presentación del libro COVID-19, la pandemia del siglo, la estrategia Coahuila. Deseamos a todas, a todos ustedes que sigan teniendo una muy buena tarde. Muchas gracias.